Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Buenos días, Costa Rica, muy buenos días. El servidor Marlon Méndez les saluda hoy, jueves 6 de agosto del 2026. Bienvenido a tu programa Contacto Comunal, que les transmite el lunes a sábado de 11 a mediodía, dándole gracias a Dios por el don de la vida, el trabajo, la salud. Así que gracias por estar hoy, ya casi terminando esta semana. Noche lluviosa aquí en Alajuela, me imagino que todo el país con esta onda tropical, así que a cuidarse en carretera. Saluda ya a nuestro compañero en los controles de Radio Costa Rica, Andy Torres, allá en Zapote, y a Rebeca Navarrete en el tema del montaje de nuestros patrocinadores que hacen posible este espacio, que se ve en las diferentes plataformas, Facebook Live en vivo, canal de YouTube, todo el país y más allá de nuestras fronteras. Así que gracias por estar el día de hoy, jueves. Hoy vamos a trasladarnos hasta San Carlos, Boca Arenal, para conversar con la doctora Génesis Cruz. Buenos días, doctora, ¿cómo amanece? Hola, muy buenos días, don Marlon. Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal todos? Todo bien, por dicha, ¿cómo está la bonita zona de San Carlos? ¿Está lloviendo, está soleado, está nublado? Se ha mantenido nublado. En este momento ha salido un poquito el sol, pero la mayor parte del día ha estado bastante nublado. Estoy muy agradecido de estar compartiendo con toda la bonita gente de ese gran cantón como es San Carlos, ¿verdad? Y esa diversidad de lugares para visitar allá por por esa zona. Bueno, doctora, para iniciar la entrevista y aprovechar la hora, conocer un poquito de su currículum, su especialidad, de hace cuánto está en el tema de la medicina. Me gradué en marzo de 2024, desde entonces estoy trabajando en el área de medicina general. Ya tenemos 2 años. Este septiembre se van a cumplir 2 años de que tenemos consultorio privado en Boca Arenal y ahí estamos de momento. Muy jovencita, estar en este mundo, bueno, cada día hay más pacientes, ¿verdad? Y nuestro sistema de salud, pues, aunque tenemos a la Caja Costarricense del Seguro Social, que en realidad es un ejemplo a nivel de Centroamérica y más allá, pues sí, los sistemas de salud están un poco saturados, ¿verdad? Sé que casi la mayoría de instituciones en salud no dan abasto, pero bueno, por dicha existen alternativas como las de ustedes, que la gente puede recibir la atención urgente, ¿verdad? Si lo requiere y si no, por lo menos los chequeos, ¿verdad? Y tal vez en Porque esta primera parte, tal vez empecemos, porque sabemos que usted también ve el tema de salud, ¿verdad? Del Botox y de masajes, pero tal vez me gustaría arrancar esta primera parte de la entrevista para hablar por lo menos de dos temas, porque para hablar de salud nos dan 3 horas, aquí no terminamos. Entonces, algo muy común que es la presión arterial, ¿verdad? La presión arterial, que se dice que es algo silencioso, que la gente
no se da cuenta. Entonces, usted que ha tenido la experiencia, eh, ¿cuáles serían como las recomendaciones? Porque, ¿cómo sabes vos cuando tu presión no está o está dando señales de que algo en tu organismo no anda bien? Entonces, tal vez para que nuestra audiencia conozca qué es la presión arterial, por qué dice que tengo la presión baja, por qué tengo la presión altísima, o sea, ¿por qué es que llegamos a esas consecuencias, doctora? Bueno, inicialmente la presión o la hipertensión arterial, que es la enfermedad que nosotros tratamos y conocemos, es básicamente la elevación de la presión de la sangre, ¿verdad? A nivel de la circulación. Y esta elevación se mantiene de manera persistente. Es bastante silenciosa, no suele dar síntomas en etapas iniciales. Los síntomas suelen presentarse con presiones un poquito más elevadas. ¿Y qué síntomas pueden presentar el paciente? Generalmente una sudoración, enrojecimiento de su cara, un poco de dolor de cabeza, en algunas ocasiones mareos. Entonces suelen ser síntomas muy variados que no son tan propios o específicos de esta, ¿verdad? Esta condición. Pueden presentarse en algunas otras condiciones. Entonces, a veces, ay, me duele la cabeza, no dormí o me falta tomar café, estoy muy rojo, está haciendo mucha calor, ¿verdad? Es lo que suelen decir los pacientes. Y cuando ya se presentan pues síntomas un poco más intensos en el paciente, es cuando ya tenemos en muchos pacientes complicaciones. Por eso la llamamos que es uno de los eh, asesinos silenciosos, ¿verdad? ¿Desde qué edad se empiezan a dar esas, vamos a ver, la presión arterial no perjudica a la gente joven, niños, o desde qué edad empezamos a notar que algo no anda bien en nuestro organismo, ¿verdad? Porque y al final si hay calor, si hay mareos, si hay descompensación, ¿verdad? Porque también quería que nos explicaras si la presión es muy alta o la presión es muy baja, ¿cómo reacciona nuestro organismo? Vamos a ver, eso, vamos a ver, no es solamente la elevación, porque podemos tener elevaciones de la presión por algunas situaciones, por ejemplo, estrés, por dolor, que eso nos va a dar alguna sintomatología, pero no es tan peligrosa como si esa presión se mantiene elevada en el tiempo. Hay personas que presentan presiones arteriales bajas, ¿verdad? Que no tienen tendencia a la alta, pero es su presión normal. Eso es muy importante que tengamos conocimiento. ¿Cuál es mi presión normal? Porque podemos tener un paciente, una persona, sin definir ni un sexo ni una edad en específico, que su presión arterial normal o promedio suele ser 80 y tantos sobre 70 y tanto. Ok, podemos asustarnos, ah, está muy bajita. No, me dice el paciente, esa suele ser mi presión normal. Entonces, siempre es importante tener conocimiento cuál suele ser nuestro rango de presiones normales, porque que esté baja no quiere decir que el paciente esté mal, probablemente sea su presión normal diaria, pero la elevación sí suele estar afectada o asociada a condiciones un poquito más severas, ¿verdad? Siempre preguntar al paciente, ¿tiene dolor? ¿Hay alguna situación de estrés? Porque esa presión puede estar elevada por alguna otra condición y no necesariamente porque esté enfermo crónicamente. ¿Quién regula? Vamos a ver, si voy a poner un ejemplo. Tenemos una persona joven de 20 años, tenemos un adulto de 50 y tenemos un señor de 80. Llámese género femenino, masculino, no importa. El ejemplo es, los tres deberían tener una presión normal de 120 sobre 80, digamos. Si le tomo la presión a cada una de esas tres personas por su edad, aunque estén sentadas, aunque estén relajadas, ¿verdad? Varía de acuerdo a la edad o de acuerdo a enfermedades o de acuerdo a ciertas circunstancias, doctora. Sí, sí puede variar. El valor de 120/80, ¿verdad? Es un parámetro que manejamos para considerarlo dentro de lo normal. No quiere decir que si estás en 118 esté mal, ¿verdad? O que estés en 130 esté mal. No, ese es un parámetro que manejamos. Después de los 140 sobre 90 es que definimos ya un diagnóstico de presión alta. Sí pueden variar, los tres pueden tener valores diferentes. ¿De qué va a depender? Factores de riesgo, ¿verdad? Este, como la obesidad, el factor familiar también es muy importante, la alimentación, los hábitos que tengamos.
en general pueden afectar o dar modificaciones a estas variaciones de la presión. Entonces, en los tres pacientes perfectamente podemos tener tres valores distintos y no necesariamente los tres o probablemente ninguno esté exactamente en 120/80. Ahora, ¿cómo regulamos esa presión? Porque usted me dice, bueno, come, hace deporte, tener una dieta, dormir bien, todos esos factores llegan para que la presión no suba o no baje. Los medicamentos, ¿qué es lo que hacen dentro de nuestro organismo? Decirle a la presión, no me suba más de aquí o no me baje más de aquí, o sea, la pastilla o el medicamento o la droga, no sé si al final eso es un tema que la gente se pregunta, se me subió la presión y nunca en mi vida la voy a poder bajar ni regular, o eso es, vamos a ver, para que no se, es algo crónico o realmente puede ser reversible, doctora. Es una enfermedad crónica. Una vez que se diagnostica, pues acompaña al paciente durante muchísimos años, ¿verdad? Casi que toda su vida y suele regularse con la medicación y los estilos de vida. Los cambios siempre van a ser importantes. Que sí podemos tener mejorías de la presión arterial con cambios en el estilo de vida, la alimentación, el ejercicio, ¿verdad? Entre otros, pero no van a ser tan significativos esas reducciones de la presión o del valor como tal, como sí lo puede hacer un efecto medicamentoso, que existen diferentes mecanismos de acción de los medicamentos, hay grupos, ¿verdad? Dependiendo del paciente, las condiciones, una evaluación que realizamos exhaustiva para poder decirle al paciente, ok, la mejor alternativa es este medicamento, ¿verdad? O es este. ¿Por qué? Porque el paciente tal vez ya tenga alguna otra afectación, entonces este medicamento nos puede funcionar tanto para regular su presión como para esta otra condición. Pero eso lo vemos y lo individualizamos con cada paciente. Ahora bien, el momento en el que el paciente empieza su medicamento, es importante tener un control periódico con el médico de cabecera, estar evaluando si es necesario mantener esa dosis, se puede reducir o bien si por el contrario debemos aumentar, siempre individualizando al paciente. Importante, en el momento en que logremos estabilizar al paciente con la cantidad de dosis necesaria o los medicamentos necesarios, si el paciente retira ese medicamento, es muy probable que su presión vuelva otra vez a elevarse. ¿Influye el lugar donde yo viva, doctora? Vamos a poner un ejemplo. Si tengo la presión alta, me voy a Guanacaste, donde las temperaturas, o a la playa, o viceversa, me voy a Zarcero, al Cerro de la Muerte. Mi Sí, sí influye. organismo, sí, mi organismo recibe ese impacto de calor, impacto de frío, influye en mi presión o es algo interno mío ya. Sí hay una influencia, pero el cuerpo es muy sabio. Con el pasar de los días, él sabe adaptarse a ese cambio, a esa temperatura. Entonces, probablemente los primeros días de adaptación sean los que el paciente presente un poco más de sintomatología mientras el organismo se adapta, ¿ok? A zonas en las cuales hay mayor elevación, ¿verdad? Sobre el nivel del mar, pues el organismo se adapta con mayor oxigenación y demás. Y en las zonas en las que son más costeras, más calientes, también hay una adaptación del organismo para poder manejar esa compensación. Ahora bien, cuando no se logra esa compensación de manera natural del cuerpo, es cuando ya tenemos las enfermedades propiamente, ¿verdad? O una presión muy baja o una presión pues muy alta, que suele ser la que mayormente vemos y tratamos. Ahora, ¿qué es? Pues yo sé que ninguna de las dos es buena, ni muy baja ni muy alta, pero ¿cuáles consecuencias son más de impacto? Si mi presión sube y sube y hasta que mi organismo dice hasta aquí llegué, ¿cuáles son las consecuencias? O viceversa, si mi presión baja tanto, ¿cómo reacciona el cuerpo en ambos ejemplos? Suelen ser síntomas muy similares entre una y otra, que no es tanto, ¿verdad? Qué tan baja pueda estar o qué tan alta pueda estar, sino la rapidez con la que llegamos a estos valores, que no es lo mismo que en 20 años se ha ido elevando, 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 a que de un día a otro, ¿verdad? O en cuestión de semanas se elevó. Es muy diferente, pero sin embargo, ambas van a tener repercusión en el cuerpo. Igual la parte de que se baje la presión, ¿verdad? Si se va bajando de manera progresiva, el organismo va a empezar a compensar, va a llegar un punto en el que ya no va a ser compensable por el mismo organismo, entonces ya entra la sintomatología.
los síntomas van a ser muy similares: mareos, debilidad, náuseas, ¿verdad? En la presión muy alta, pues podemos tener un dolor de cabeza muy intenso, o bien ya cuando el paciente puede presentar síntomas similares a los de un derrame, ¿verdad? Que empieza a tener adormecimiento de una parte de la mitad del cuerpo, un dolor de cabeza demasiado intenso, una visión borrosa, ¿ok? Son síntomas que puede presentar el paciente y pueden ser fácilmente confundidos con alguna otra condición. Si algún familiar, algún amigo presenta esos síntomas y tenemos el hospital a 20 minutos o la Cruz Roja a una hora, no sé, ¿cuál sería? Vamos a ver, poner el ejemplo. O si están solos, porque también se puede dar el caso que la gente está sola en su casa o en algún sitio, empieza a sentir esos síntomas, o sea, al extremo en alta o voy a perder el conocimiento. ¿Qué sería lo ideal para que usted se relaje o el cuerpo no llegue a colapsar, digamos? Pongo el ejemplo porque al final lógicamente es buscar ayuda médica, pero si te sentís mal y estás solo, ¿cuál sería la recomendación? Bueno, la idea siempre es buscar un sitio, ¿verdad? Donde poder sentarse o estar, ¿verdad? De manera cómoda. ¿Esto por qué? Por si se pierde el conocimiento. Que no estar de pie, que nos podamos caer, generar otra afectación mayor. Si estamos acompañados, idealmente, pues decirle a alguien que nos ayude, buscar ayuda. Y algo muy simple, muy básico, ¿verdad? Que podemos hacer es tomar la presión. En la gran mayoría de los hogares costarricenses actualmente tienen el equipo, se ha vuelto un equipo bastante accesible de adquirir. Una sola medición nos puede dar muchísima importancia y mucho valor para el criterio médico. En las farmacias tienen también equipos que pueden tomar la presión, entonces no es necesario que vayamos hasta el centro de salud más cercano, que tal vez está a 20, 30, 40 minutos, tal vez hay una farmacia cerca o un vecino, una vecina, ¿verdad? Tenga el equipo, nos puede tomar la presión. Y en base a eso, pues hacer una llamada al 911 y poder dar ese auxilio primero, ¿verdad? Para que llegue alguien más capacitado y poder abordar la emergencia. No hay ningún medicamento, llámese agua, manzanilla, cualquier, vamos a ver, En- receta mágica que te diga, tómese cuchara de agua con azúcar o tómese, o sea, en esto es relájese para que Esté lo más digamos, cómodo, el pues. cuerpo tiende a defenderse, o sea, el cuerpo dice, algo no está bien aquí, pero si salgo corriendo, como dice usted, y mi organismo, el cuerpo colapsa, pues viene el desmayo, viene la falta de conocimiento en la persona. Aquí lo ideal sería relajarse, o sea, que el cuerpo respirar o acostarse, o sea, que es lo más recomendable, no recibir recetas de nadie. No, 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 no se automediquen, ¿verdad? Un medicamento que puede ser bueno para usted puede ser perjudicial para mí. Eso siempre es muy importante, no se automediquen, siempre hay que hacer una valoración, no todos los medicamentos son para todos los pacientes, ¿ok? Y lo ideal, mantener la calma, sentarse, tratar de respirar, ¿verdad? De manera profunda. Entre más usted se agite, pues más rápido va a ser la descompensación. Entonces, de manera, dentro de lo que se puede, mantener la calma, respirar, sentarse, buscar un sitio, ¿verdad? En el que no vaya a tener tanta afectación. Por ejemplo, si me siento mal en la calle, pues buscar acercarme a algún sitio seguro, ¿verdad? Si estamos en casa, pues en el sillón o en la cama, sentarnos mientras podemos pedir ayuda. No hay receta mágica, no le voy a decir esto, ¿verdad? Me va a ayudar a que usted se sienta bien, no. Y es muy difícil de saber si la presión está o muy alta o muy baja a menos de que se tome la presión. Entonces, dependiendo de la presión, es como se va a abordar al paciente. Los síntomas son muy similares tanto para la presión alta como para la presión baja, que, o bien para otras condiciones también. Entonces, siempre es esencial que se tome la presión para saber qué abordaje se va a decidir en el paciente. Cuando llegas al centro médico, básicamente los doctores te inyectan algún medicamento para regular esa presión o cuál sería diagnóstico para que esa presión podamos bajarla a los niveles normales o subirla, si fuera el otro caso.
Ok, de eso va a venir. Si el paciente está con una presión baja, pues vamos a buscar la causa. No es solo tratar el síntoma, es buscar la causa. ¿Qué me está haciendo que este paciente tenga esta presión? ¿Ok? Ahora bien, diferente si el paciente llega en estado de inconsciencia. Entonces ahí necesitamos restaurar al paciente su presión para que con él venga su conciencia y posteriormente abordar la causa. Lo mismo o similar a una presión muy alta, ¿verdad? Si el paciente llega con una presión muy alta, en el que tengamos clínica, ¿verdad? Muy sugestiva de un derrame o un infarto, lo primero es salvar al paciente. Posteriormente buscamos la causa y la tratamos. Si el paciente llega solo mareado, con un dolor de cabeza muy fuerte, su presión está ligeramente alta, sin riesgo en ese momento, ¿verdad? De una afectación mayor, pues entonces administramos algún medicamento historiando al paciente, viendo las condiciones que pueda regular esa presión. No vamos a buscar un medicamento que si el paciente llegó 210 sobre 108, por ejemplo, que me llegue a 120. Tampoco. Un descenso muy marcado de esa presión me puede generar un efecto contrario al que estoy buscando. Vamos a hacer una reducción de esa presión de manera controlada y paulatina. No vamos a buscar descensos extremadamente bajos. ¿Ok? Porque me va a dar un efecto contrario al que yo estoy buscando en ese paciente. Muy bien, ahora, ya después de esa explicación que ya nuestra audiencia ha tenido y valorado las diferentes circunstancias que esperemos no lleguen a sermos poco difíciles, ¿qué consecuencias trae la presión baja o alta en nuestro cuerpo, en nuestros órganos internos? Bueno, la hipertensión suele ser, bueno, silenciosa y a pesar de eso afectar múltiples órganos. Por ejemplo, el corazón es un factor de riesgo muy importante o muy marcado para lo que sería un infarto. ¿Ok? Tanto para hombres como para mujeres, no están los infartos peleados ni del sexo ni de la edad. Eso es muy importante. Luego podemos tener afectación a nivel de cerebro, ¿verdad? Lo que sería un derrame, conocido popularmente. A nivel de riñones puede generar afectación de los riñones, enfermedades crónicas que pueden ir progresando y en determinado momento pues terminar el paciente hasta en una diálisis. ¿Ok? Puede tener afectación del nivel de los ojos y de los vasos sanguíneos. También podemos ver, ¿verdad? Pacientes en los que sus venas a nivel de piernas empiezan a hacer más anchas, se empiezan a poner tortuosas, las famosas varices que vemos, esto también tiene afectación. Y recordar que pues el organismo va a tratar de compensar siempre esas elevaciones, pero va a haber un punto en el que no lo va a lograr, entonces esos vasos sanguíneos van a ser vasos sanguíneos que ya no son tan funcionales. ¿Las varices por qué se producen, doctor? Las varices tienen diferentes condiciones en las que se pueden producir, pero muchas de ellas están aunadas. Uno, que el paciente o la persona pasa mucho tiempo de pie, ¿verdad? No hace descansos, ¿verdad? No reclina los pies, no eleva los pies para ayudar a la circulación. Recordemos que pues el flujo de sangre va en contra del gradiente en las piernas. Entonces debe de hacer un esfuerzo mayor. Esos vasos empiezan a dilatar para poder ayudar y llega un momento en el que pues ya no van a poder ser tan suficientes, empiezan a dilatarse, a verse de manera más notoria a través de la piel y ya tenemos los diferentes grados de varices. Eso, hay otras condiciones, ¿verdad? O enfermedades que también pueden producir las varices, pero la gran mayoría están aunados a un proceso de hipertensión. Muy bien, bueno, yo creo que con esa explicación a nivel de presión arterial, pues vamos a ver, lógicamente, tal vez no es muy común que la gente se tome la presión siempre, ¿verdad? Ahora, creo que para que usted tenga un estimado, debería tomarse la presión primero cuando se levanta, ¿verdad? Que el cuerpo esté pasivo. O en la no, bueno, no sé, no hay una hora específica, pero si yo me tomo la presión de lunes a sábado a la misma hora, ahí puedo tener un estimado que mi presión se mantiene estable en el tiempo. Porque pues, he notado que la gente, y lógicamente, si usted está agitado, me imagino que el corazón, el bombeo y todo eso te puede mentir porque estás en movimiento, ¿verdad? Así, digamos, así sería una manera de evaluar cómo estoy yo en
ese grado de presión arterial, doctora. Bueno, lo ideal que las recomendaciones que siempre brindamos para la hora de tomar la presión es que el paciente o la persona esté en reposo por lo menos 10 minutos, ¿ok? Que vayan al baño porque el tener ganas de orinar genera una elevación de la presión. Entonces, que vayan al baño, orinen, tomen asiento, esperen unos 10 minutos, ¿ok? Posterior a ello, se sienten, estén cómodos en la silla o en el lugar en el que van a tomar la presión. Los pies van a estar sobre el piso, ¿ok? No van a estar cruzados, ¿ok? Y la altura del brazo y el esfingomanómetro, que es el monitor que utilizamos para tomar la presión, van a estar más o menos a la altura del pecho, ni muy arriba ni muy abajo, porque esto también me va a dar variaciones. No son de manera tan significativa, pero entre mejor sigamos las pautas de tomar la presión, pues mejor vamos a tener un parámetro real de lo que es la presión del paciente. No quiere decir que yo seguí estas indicaciones hoy jueves, mañana viernes y el sábado y todos los días me va a dar el mismo valor. No. ¿Por qué? Porque no estamos tratando tampoco con un muñeco en el que tenemos, ¿verdad? El control de decirle tu presión va a ser esta, ¿no? Somos personas y va a influir otros factores, el calor, ¿verdad? El la parte mental, si hay algún estrés y demás, puede dar un poquito de variación. En general, ¿verdad? El dormir bien también o las cantidades de sueño, de horas de sueño que realizamos también van a dar una pequeña variación, pero en la medida de lo posible, con estas pautas que mencioné anteriormente, el valor no debe ser tan variable entre una y otra medición. Igual esto nos va a dar una cantidad de presiones o de valores de presión que nosotros vamos a hacer por regla, ¿verdad? Una media del paciente. Una media quiere decir que más o menos en este rango debe estar el paciente o esa es su presión usual. Hay alimentos que te varían la presión arterial. He visto alguna gente que dice, tómese un vaso de agua de pipa, o no sé, hay en realidad productos naturales que te regulan, te ayudan o te afectan. Sí, sí, sí. Lo que es la sal es el enemigo número uno de los hipertensos. ¿Ok? Eso está más que probado que las dietas altas en sal van a elevar la presión. Luego podemos ver, el agua de pipa tiende a dar una reducción, no es significativa, pero puede dar una reducción. Es como un suero, digamos. Eso es un suero que llega a Sí, la a popular. la parte sanguínea, correcto. Muy bien, bueno, ya hablamos, creo que a la gente le ha servido esta explicación de de la presión arterial. Ahora entremos con el otro tema que es la diabetes, que hay una pregunta muy recurrente. ¿La diabetes es una enfermedad hereditaria porque mi abuelo, mi tío, mi X familiar tuvo diabetes o en realidad la enfermedad se desarrolla en el tiempo y la gente se vuelve diabética, doctora? Tanto en la diabetes como en la hipertensión, el factor hereditario es muy importante. Si mis papás, mis abuelitos tuvieron o presentan a la fecha diabetes e hipertensión, yo tengo un poco más de riesgo de desarrollarla. No quiere decir que si mi papá y mi mamá son diabéticos, yo voy a ser diabética. No, pero tengo más riesgo. Que hay un factor genético que sí está relacionado. Mucho también el factor ambiental y pues la parte alimenticia influye muchísimo en la diabetes. La diabetes se forma porque el páncreas ya no genera la sustancia que te regula el azúcar. Bueno, la diabetes básicamente, para que nos podamos entender de una manera muy sencilla, es cuando el organismo no produce la suficiente insulina por parte del páncreas o bien la produce, pero no puede ser utilizada de manera adecuada. Entonces, esto va a provocar que el azúcar en sangre empiece a elevarse. ¿Por qué? Porque la insulina va a ser la encargada de que ese azúcar no permanezca en las células, en la sangre, ¿verdad? Sino que se introduzca a la célula. Si no hay insulina, ¿verdad? O bien no funciona adecuadamente, pues ese azúcar se va a mantener en el cuerpo y es donde presenta ya el paciente la sintomatología. Igual que la presión tiene un número y un examen para ver cuánto nivel sería el óptimo o cuánto ya la gente empieza a iniciar con una prediabetes, pero ya no hay marcha atrás.
No, cuando el paciente es prediabético, un buen cambio en su estilo de vida puede generar valores que lo devuelvan a ser un paciente sin ese riesgo. Sin embargo, es una alerta, ¿verdad? Ya estamos muy cerca de poder ser diabéticos. Entonces, eso es importante. En este caso, a diferencia de la hipertensión, sí hay valores ya propiamente establecidos. ¿Ok? Un azúcar en sangre estoy hablando de sangre venosa, no la que solemos tomar en dedo, que es más precisa la venosa, la que hacemos en un laboratorio. Entre 70 y 99, pues está dentro del rango de normalidad. Menor a 70 tendríamos una hipoglicemia, o sea, un azúcar bajo. ¿Ok? Y ya de 100 a 125 son los famosos pacientes prediabéticos. ¿Ok? Posterior a 125, o sea, de 126 en adelante, ya tenemos un paciente que tiene una diabetes. ¿Ok? O bien, o si lo vamos a hacer en sangre, en el dedito, pues una medición al azar, o sea, en cualquier momento del día, mayor a 200, que el paciente presente síntomas. Síntomas como cuáles: sudoración excesiva, sed excesiva, deseo de comer y comer y comer, ¿verdad? Una pérdida de peso, ya pueden haber pacientes con un poco de visión borrosa, ¿ok? Que van muchísimas veces al baño. Esos son los síntomas más, pero digamos, si cambias el estilo de vida, no puedes pasar ese límite y puedes volver a retroceder. Y ahí tal vez la gente, no sé, si ingerir muchos alimentos dulces o hay gente que le gusta mucho el dulce en general, o en realidad, digamos, las harinas son las que el organismo convierte en azúcar y eso más bien duplica la cantidad de azúcar que nuestro cuerpo necesita, o es ya es un tema de páncreas y todo el sistema. Eso ya es un tema más interno y regulación, ¿verdad?, del sistema. No necesariamente el paciente que está acostumbrado a tomarse su cafecito con pan, a que no me falte el arrocito, ¿verdad?, en todos los tiempos de alimentación, quiere decir que el paciente va a desarrollar una diabetes. Tiene un poco más de riesgo, sí, por el tipo de alimentación que tiene, pero no es que el paciente que come harinas o azúcares va a desarrollarlo. ¿Qué? ¿Eso por qué? Porque el organismo por sí empieza a generar, ok, tengo altas concentraciones de azúcares o de carbohidratos, ¿qué hago? Aumento la cantidad de insulina. Ok, ya cuando el páncreas ha creado tanta cantidad de insulina que se vuelve insuficiente para esas cantidades elevadas de azúcares o de carbohidratos, es cuando ya empiezan los síntomas y el paciente a presentar una diabetes, ¿verdad? Eh, pero mientras tanto, el cuerpo y el páncreas empiezan a regular, ¿ok? Mucha cantidad de azúcar, mucha cantidad de carbohidratos, más insulina. Si él empieza a producir demasiada insulina, también podemos presentar síntomas, ¿verdad? Y llegar al punto en el que el páncreas diga, ok, ya no puedo más, ¿verdad? Y se vuelve insuficiente. ¿Por qué la gente con diabetes le cuesta más sanar las heridas, doctora? Esto es por la afectación que hay en vasos sanguíneos. En la carga excesiva de azúcar, ¿verdad? En sangre se mantiene en el vaso sanguíneo. ¿Ok? Y esto retrasa los factores de inflamación. Necesitamos, ok, me corto, hay un mensaje, ¿verdad? Interno en el organismo. Ok, alerta, vengan todos los factores de coagulación, ¿verdad? De inflamación, de respuesta inflamatoria sistémica del cuerpo. ¿Para qué? Para reparar esa herida. En el paciente con diabetes hay tanta azúcar que esa señal tarda mucho más en llegar. Que el vaso sanguíneo no es tan puro, tiene mucha cantidad de azúcar ahora, entonces retrasa el proceso de cicatrización. Por eso en el paciente diabético vemos que las heridas son más lentas en cicatrizar. Una herida muy pequeña, ¿verdad? Puede convertirse pues en una herida grandísima. Es importante que el paciente diabético siempre, usualmente, esté mirando, ¿verdad? Sus extremidades. Importantísimos los pies, que nunca los dejen de lado. ¿Por qué? Porque la misma cantidad de afectación que genera el azúcar en los vasos sanguíneos también nos va a producir en los nervios. Entonces, aquel nervio que antes funcionaba adecuadamente y tenía una respuesta muy rápida, decirme, me paré en un clavo, me duele, voltear a ver, quitarte el clavo, lavarte, ya no funciona, está retardado. O bien, ya no hay comunicación. Entonces, ¿cuándo se dio cuenta el paciente que tenía un clavo ahí? Bueno, muchísimos días después. ¿Por qué? Porque ya ese nervio dejó de funcionar, dejó de mandar esa señal y decirme, me está doliendo, me está ardiendo, por ejemplo. Entonces, siempre el paciente diabético que no descuide sus extremidades y siempre valoren día con día sus pies. Cualquier lesión, por mínima que sea, como su cicatrización está enlentecida,
puede generar pues una úlcera, una afectación mayor, y es cuando empezamos pues a ver pacientes que hacen lesiones muy extremas, ¿verdad? Al punto de que a veces hay que llegar a la amputación. Decía que el paciente diabético orina mucho, pero bueno, vamos a ver, si usted no se hidrata o hay resequedad en la boca, ¿eso es por qué? Porque por más que usted tome agua, o más bien al no tomar agua, el cuerpo tiende a deshidratarse. O sea, ¿por qué se va tantas veces al baño? Por la cantidad de azúcar. El azúcar es un osmótico, arrastra la sangre, arrastra el agua. Entonces el paciente en la orina tiene mucha cantidad de azúcar. ¿Ok? Recuerden que el riñón es el encargado de degradar todo el producto que ya no sirve en el cuerpo. ¿Ok? Entonces esa cantidad de azúcar está en todo el cuerpo, en todo el sistema. Hay tanto azúcar en la parte renal y en la vía urinaria que empieza a arrastrar agua, a jalar agua. ¿Ok? Entonces esto es lo que hace que el paciente vaya muchas veces al baño. Y recuerden que un paciente que va muchas veces al baño es porque tiene azúcar muy alta, y el azúcar es el alimento idóneo para cultivar bacterias. Por eso suelen ser también la afectación muy frecuentemente de los pacientes diabéticos con infecciones urinarias. Entonces, para que la audiencia entienda, si yo me tomo, vamos a poner un ejemplo, 1 litro o 3 litros, pues, la cantidad normal de agua que mi cuerpo requiere, que bueno, en eso no sé si hay un estimado eh, normal, si vos ingieres mucha agua o el que te gusta el licor, que se toma muchas cervezas, va al baño porque tu organismo o la vejiga se llena de agua. Entonces tenés que expulsarla. En el tema del que consume agua mucha y va 5 o 10 veces al baño, hay algo que el organismo dice no es normal. Digamos, en una persona sana, aunque se tome 1 litro de agua, esa agua se mantiene en el cuerpo y no es expulsada, doctora, para entender esa parte. No, vamos a ver, el cuerpo en su mayor parte, ¿verdad? De su concentración es agua. ¿Ok? Entonces, para obtener funciones vitales básicas requiere de un consumo de agua. Es una compensación natural, ¿ok? Si yo como o ingiero muy poca agua, voy a ir muy poco al baño. ¿Esto por qué? Porque no puedo estar botando la poquita cantidad que tengo de agua. ¿Por qué? Porque necesito realizar funciones vitales. Ok, ahora bien, si yo tomo mucha agua, no necesito tantísima, no me voy a llenar y me voy a empezar a hinchar. El cuerpo es muy sabio. ¿Qué hace? Vaya al baño N cantidad de veces o muchas más de las que usualmente una persona que consume poca agua va. Ahora bien, cuando es un paciente que presenta una, ¿verdad? Una afectación por diabetes porque va mucho al baño. Bueno, un paciente con boca seca, un sabor amargo, que no consume tanta cantidad de agua, pero sí va muchas veces al baño. O sea, no es coherente. Si consumo poca agua, lo ideal es que vaya pocas veces al baño. Si consumo mucha agua, lo ideal es que vaya muchas veces al baño. Ahora bien, lo normal no va a ser que tome muy poca agua, un vaso de agua, 240 ml en un día, y vaya 7, 8 veces al baño. Que no está concordando, ¿verdad? Una cantidad con ir muchísimas veces al baño. Ahí es donde no hay algo que hace clic. ¿Por qué? Porque estoy consumiendo poco líquido, pero voy 5 veces mi organismo está expulsando el agua porque el efecto azúcar es, estoy seco, ocupo líquido para expulsarlo. O sea, más o menos así funciona. Y más bien Eso. el agua, vamos a ver, ahí sé que mucha gente no le gusta consumir agua, doctora, pero más bien el agua es el elemento natural para que tu organismo pueda, vamos a ver, limpiarnos por dentro. El agua es esencial. El agua es esencial. El organismo está compuesto en más del 50%, un 60% aproximado de agua. Entonces es esencial tener una ingesta de agua, ¿verdad? Hay personas que es que no me gusta porque el sabor, no estoy acostumbrado, etcétera. Y lo que les recomiendo siempre es anden una botellita, aporten una botellita, que cuando usted la tiene, en el momento que la anda con usted, se vuelve un hábito. Usted la ve un poquito.
otro poquito, y empiezan a crear un hábito. Que el sabor no les gusta a algunas personas, que porque mucha cloración o en zonas costeras tienen un sabor muy a metal y demás, bueno, podemos agregar que unas gotitas de limón o, ¿verdad? Unas gotitas de naranja o cambiar ese sabor, pero es esencial el agua para las funciones vitales, ¿ok? Todas las células necesitan agua y el cuerpo está compuesto por múltiples cantidades de células. Si no hay agua, no hay funciones adecuadas. A pesar de que del cuerpo es bastante sabio y tiende a regular, ¿verdad? Si no es una persona que ingiere agua, pues no la voy a desperdiciar haciendo lo que vaya al baño, me lo voy a quedar la mayor parte del tiempo, pero recuerden que también necesito estar renovando y expulsando los desechos y esto lo voy a hacer por la orina a través del proceso de filtración que hace el riñón. Entonces, si el paciente no va, se concentra mucho en la orina, pueden haber, pues, infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque eso es como tener un tarro, ¿verdad? En el patio de la casa. Si usted lo tiene lleno de agua, es un criadero de mosquitos. Que en la vejiga es lo mismo. Si usted no renueva esa orina y la tiene ahí 8 horas, 10 horas, 12 horas, porque no va al baño más que 2 veces al día, pues empiezan a crecer bacterias. ¿Ok? Y entonces también podemos tener aumento de productos de desecho como la urea de pacientes, ¿verdad? De otro montón de afectaciones que nos va a dar el no estar recambiando. Hay un tema un poco medio polémico hablando del agua. Ahora venden purificadores de agua, doctora, que vamos a ver, yo entiendo que las asadas y los acueductos hacen un tratamiento importante para matar esas bacterias, pero realmente a veces el agua de tubo, el agua que llega a nuestros hogares, tienen alguna afectación que me vaya a repercutir en mi riñón o en la vejiga futuro, o sea, esos residuos que no son tan palpables, o en general el agua nuestra, todos quisiéramos tener el agua de manantial, ¿verdad? Pero bueno, ahora hay como 100 marcas de agua, ya se volvió un negocio, pero realmente a veces uno dice, realmente voy a llevar esta agua a un laboratorio para ver qué me estoy tomando, y yo no, estoy yendo a los extremos. Estamos un poco en el extremo. La gran mayoría del agua del territorio nacional es bastante potable, que tiene procesos bastante regulados por el Ministerio de Salud. Todas las estados deben cumplir, ¿verdad? Con ellos y generar que el agua llegue lo más pura posible, ¿verdad? No quiere decir que no se vaya a contaminar en el proceso. ¿Esto por qué? Porque no podemos tener control, pues, de toda la cañería, ¿verdad? O todo el tubo o la parte pluvial por donde viaja, pero en su mayoría han sido debidamente preparadas, ¿verdad? Para que puedan ser potables. Hay algunas ocasiones que lo podemos ver que hubo una afectación en un tubo, demás, se hicieron algunos arreglos, entonces puede ser que esa primera agua salga un poquito sucia, que entonces es donde entran las personas a comprar los filtros y demás. Bueno, al final de cuentas, el filtro o no, si está dentro de sus posibilidades, si es lo que usted lo hace sentirse seguro para tomar agua, bueno, puede hacerlo. Lo importante es consuma el agua. Si es de tubo, está en nuestra agua diseñada para ser, ¿verdad? Tomada directamente del tubo por todos los procesos que se realizan antes de que llegue justamente ahí. Si a usted le genera desconfianza, quiere poner un filtro, bueno, está bien, hágalo si eso va a implicar a que usted consuma agua, ¿verdad? Al final de cuentas, el objetivo que queremos es que usted consuma agua de la manera en la que usted prefiera. Hay personas que dicen, no, es que a mí la única que me gusta es la embotellada. Bueno, perfecto, se respeta. Si a usted le encanta la embotellada, pero el consumo de agua es lo que requerimos que haga el paciente. Y tampoco te vas a morir porque si el agua viene sucia y no te das cuenta y te la tomaste, digamos, tu organismo va a desechar ese material no apto para nuestro organismo, doctora. A ver, va a haber un proceso interno, ¿verdad? En el que el organismo va a desechar sus componentes. Si estamos hablando del agua de nosotros, ¿verdad? No contrario a otros países como en México, en el que el agua es demasiada la contaminación que tiene que no puede ser tomada. Estamos hablando de nuestro medio nacional, en el territorio nacional. El organismo va a crear, ¿verdad? Un mecanismo, pues, para poder contrarrestar esos materiales de desecho y los va a excretar. ¿Ok? Puede haber sitios o lugares como en México en el que definitivamente pues no puedes abrir el tubo y consumirla. ¿Esto por qué? Porque el sistema no garantiza eliminación ni de bacterias, ni de parásitos, ni de virus, etcétera, metales pesados, entre otros, que puedan ser demasiado altas las cargas para que el organismo las pueda contrarrestar y desechar.
En resumen, hablando de presión alta y diabetes, enfermedades crónicas que una vez que las tengas vas a tener que controlarlas y vivir el resto de tus días con esa enfermedad. O sea, no hay retroceso, puedes mejorarla porque cambiar tu calidad de vida, el deporte, comer sano, dieta, etcétera, pero siempre va a estar ahí porque no hay cura, porque no hay milagros. Ya tienes que adaptarte o depender a veces de un medicamento para el resto de tus días, doctora. Correcto, cuando generamos el diagnóstico tanto de diabetes como de hipertensión, nos va a acompañar que hay pacientes que en edades adultas, por los cambios fisiológicos que el organismo genera, podemos ir quitando medicamentos. ¿Por qué? Porque ya no van siendo tan necesarios. Pero en la gran mayoría de pacientes, el diagnóstico se realiza hasta el día de su fallecimiento, está la enfermedad con nosotros. Podemos mejorar, sí, mucho con nuestros cambios en el estilo de vida, la alimentación, el ejercicio, el dormir bien, ¿verdad? Eh, ¿Podemos reducir la cantidad de medicamentos que tomamos? Sí, también sí, estos cambios los mantenemos en el tiempo. Ok, entonces si hay pacientes que, por ejemplo, empezaron su diabetes inyectándose insulina, hicieron un esfuerzo significativo en la alimentación, el ejercicio, ¿verdad? En la parte del dormir bien, etcétera, que quitamos la insulina, la inyección propiamente, pero los mantenemos un poquito estables con un medicamento tomado, una pastilla, llámese la que sea, ¿ok? La que esté indicada para ese paciente. Entonces sí podemos ver cómo dejamos, o bien para la presión, es que yo antes tomaba 5 pastillas, ¿ok? Ahora me tomo 2. Ya quité la sal, ya no consumo tanta cafeína, ya no consumo tanto licor, salgo y hago ejercicio, corro todos los días 20 minutos, entonces me quitaron 2 pastillas o 3, que sí podemos ver eso. Entonces siempre incitamos al paciente, ¿verdad? A que a pesar de que es una condición que va a estar con nosotros el resto de nuestra vida, podamos depender la menor cantidad posible de un medicamento. Bueno, voy a poner un ejemplo. Si, y también me voy a ir a los extremos, pero bueno, digamos que va a una excursión para el Cerro de la Muerte y voy para Panamá a pasear y resulta que se cayó el cerro y quedé en el autobús atrapado y no llevé mis medicamentos. Y tengo que estar ahí metido 5 días, doctora. ¿Qué pasa ahí? La gente depende de esa inyección de insulina, depende de esa pastilla y si no la consumís en esos 3 o 4 días, te puedes morir. Sí, lamentablemente sí, esto va a depender mucho, ¿verdad?, del grado de severidad y la afectación que ya tenga el paciente. ¿Ok? Por eso les digo, entre mejor sea la calidad de vida que usted tenga, los hábitos buenos que usted genere día con día, menor dependencia vas a tener el medicamento. Por ejemplo, un paciente que solo se toma una pastilla, metformina, por ejemplo, que es la más popular en diabetes, una al día, es un paciente que perfectamente, ok, va a estar ahí 5 días, pero su alimentación no va a ser tan copiosa como usualmente lo hace, ¿verdad? Porque está un poquito limitada. Entonces puede ser que esa pastilla, que no se va a tomar esos 5 días, pero esa alimentación que no va a ser tan alta en carbohidratos, por ejemplo, o en azúcares, no vaya a descompensar tantísimo su presión, contrario a un paciente que depende de metformina, por ejemplo, 2 veces al día, 2 pastillas, más la inyección de insulina, y tiene insulina de la lechosa y de la clarita, como popularmente la conocen, ¿verdad? Las de larga acción y las de corta. Entonces, ese paciente, si no se coloca su medicamento y se toma su medicamento en esos 5 días, muy probablemente tenga una descompensación bastante marcada. Entonces, va a depender mucho de qué grado de afectación o qué tanta dependencia tiene el paciente de ese medicamento. Independencia no me refiero a porque lo tome todos los días, sino por las cantidades o bien las frecuencias con las que la tome por día. Por eso hay que hacer el esfuerzo porque a veces la caja se queda sin algunos medicamentos. He oído y nos han escrito alguna gente que no sé si por falta de administración o que el proveedor no la llevó, sí o sí haga el esfuerzo y siga el tratamiento, porque si la caja no te receta X pastilla, tu organismo va a siempre necesitar ese medicamento para no afectar la secuencia y el control que usted lleva, ¿verdad? Yo sé que mucha gente está limitada económicamente, pero por lo menos si seguís un tratamiento en la medida de lo posible,
hay que seguir buscando la ayuda para ver cómo haces el esfuerzo y aunque tengas que ir a la medicina privada, adquirir el medicamento, doctora. Bueno, la gran mayoría de medicamentos crónicos, como los del azúcar y la presión, em, no suelen ser los que el paciente vea tanta afectación en que la caja se quedó sin el medicamento. Hay alguna que otra ocasión que pueda hacer que sí, pero bien. Están las otras medidas compensatorias, ¿verdad? Si hoy iba por el tratamiento de la presión y no llegó bien esta mañana en la tarde, ok, yo sé que si el resto de mis días, ¿verdad? Y si dentro de mi rutina usual hago ejercicio, reduje la cantidad de alcohol que tomaba, la cantidad de cafeína, ya no consumo tanta sal, mi alimentación se volvió más saludable. Bueno, si espero de hoy para mañana, es muy probable que todos estos cambios que he hecho me vayan a generar un impacto positivo para esperar ese día que no voy a estar con el medicamento, por ejemplo. Por eso siempre es tan importante que los cambios sean perpetuados en el tiempo, ¿ok? Porque pueden pasar este tipo de situaciones. No son las usuales, pero bien que mal podrían llegar a pasar. Igual conocer el medicamento. Yo sé que no todos tienen el acceso, ¿verdad? De poder ir a la farmacia y comprar X medicamento porque no voy a estar hoy porque la caja me lo va a dar hasta mañana. Pero si tienen la posibilidad y conocen el medicamento, se puede adquirir, ¿verdad? Para no irrumpir en ese ciclo. Y hablando, bueno, yo sé que usted vive en una zona piñera y nosotros también hemos tenido la oportunidad de entrevistar algunas zonas que hay problemas en el consumo del estómago, cáncer en el estómago, porque la gente consume frutas, tomate, legumbres que de alguna manera, si vivo en una zona agrícola y no veo los factores de ese producto, en el tiempo me puede afectar mi sistema digestivo. Bueno, pues yo ya me metí en otro tema, pero generalmente, aunque la vemos la fruta o lo que nos vayamos a comer, eso no va a quitar ese químico que me pueden perjudicar en el tiempo, doctora. Bueno, siempre lavar el producto, ¿verdad? Eso es esencial. Eso va a reducir una carga significativa de estos productos. Sin embargo, hay algunos que ya van a estar dentro del producto, ¿verdad? Más no son tantas las cargas como las que pueden haber alrededor, ¿verdad? Porque ese fertilizante o ese producto químico que se roció o demás es el que puede generar un poco más de afectación. Pero sí, siempre va a haber cierto grado del producto, pues en la fruta o en el, ¿verdad? Alimento que se vaya a consumir. Pero indispensable lavarlo, eso va a reducir una carga significativa. La cocción reduce otra carga, ¿verdad? Por ejemplo, si el alimento se puede cocinar. Claro. Bueno, doctora Génesis, ya se nos fue el tiempo, con dos temas y no nos alcanzó, pero bueno, para otra oportunidad dejamos el tema de la belleza, que también usted lo tiene ahí como un servicio. Tal vez, ¿cómo está el horario, la ubicación, cómo funciona ustedes con el servicio a los usuarios? Bueno, estamos ubicados en Boca Arenal de San Carlos, Cutris. Nuestro horario de atención solamente bajo cita previa, generalmente por las tardes de 3:30 en adelante hasta las 8 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados sí estamos un poquito más temprano, de las 9 hasta las 2 de la tarde. Muy bien, doctor, ha sido un gusto compartir sus sabios consejos, a cuidarse la presión, a cuidarse en el tema de la diabetes. Yo creo que todo al final, vamos a ver, aunque no haya señales, creo que el mejor consejo es coma sano, chequeese una vez, o sea, chequear la presión no es muy natural en nuestra cultura, ¿verdad? Creo que eso nadie piensa. Podemos utilizar esas máquinas para ver el peso, a ver si estoy demasiado pesado o estoy demasiado delgado, pero creo que el consejo final sería revísese por lo menos si siente algunos síntomas o acuda al médico, ¿verdad? Y aunque no lo sientan, siempre háganlo de manera periódica, una o dos veces al año, ¿verdad? Un chequeo general no está de más, puede detectar una enfermedad de manera temprana y no llegar a complicaciones severas. Medirse la presión no es cosa del otro mundo, tomar una prueba de azúcar no es cosa del otro mundo, no requiere de gran
cantidad de tiempo para el usuario y nos puede dar muchísima información de manera temprana, como les digo. A veces cuando ya el paciente llega, ya es bastante tarde, ya hay muchas complicaciones que se pudieron haber prevenido con una simple toma de presión o con una simple toma de azúcar. Gracias, doctora Génesis. Un saludo a toda la gente bonita ya de San Carlos y que tengan una bonita tarde de jueves. Nos vemos, ahí Igual, estamos en hasta contacto. luego. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctora. Bueno, de parte del servidor Marlon Méndez, ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos mañana sábado, si Dios lo permite. Este programa lo repetimos mañana, si Dios lo permite. Nos vemos el sábado, si Dios quiere. Que tengan una bonita tarde de jueves. Que Dios los acompañe.